Es un gusto de nuevo poder estar juntos en este altar familiar. Hemos gozado de un domingo espectacular en la palabra, la iglesia, la familia. Y hoy nos toca proyectarnos para esta semana, que es lo que tenemos como familia, algunos estudiantes, otros en los negocios, sus diferentes actividades profesionales. Pero siempre recordemos que buscamos la voluntad de Dios, buscamos su palabra, buscamos la dirección divina de lo que Él quiere hacer. Y este domingo tuvimos un invitado especial. Él nos estuvo hablando sobre qué estás haciendo, en la casa de Dios y de la casa de Dios. Basado en Mateo capítulo 21 del 12 al 16. Mateo capítulo 21 del 12 al 16. Dice esta palabra: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Hay varios personajes a quienes Jesús se tiene que confrontar en este tiempo en el que registra Mateo. Mateo registra un acto que el Señor hizo, que al ir al templo vio un escenario de estorbo, vio un escenario en que había realmente una ofensa a la santidad de Dios y a la idea por qué Dios sí permitió. Recuerden que el Señor hubo un tiempo que decía: no, yo no quiero un espacio físico, yo los tengo a ustedes, ustedes son mi templo. Pero fue tanta la insistencia de querer tener un lugar que el Señor se los permitió, y Salomón terminó construyendo un templo. Antes eran tiendas. Pero recuerden ustedes que ese templo que fue construido, derribado, vuelto a construir, fue alejándose de la idea original del por qué fue construida. Y el Señor encuentra a un grupo de personas que han hecho un mercader del templo. Ahí vendían animales que eran ocupados en la ofrenda o ocupados en la adoración a Jehová, tal como la ley lo establecía. Pero el interés principal no era que la gente hiciera la adoración, sino hacer mercado de lo que se hacía en el templo. No debemos olvidar que el Señor conoce las intenciones y las motivaciones que llevamos por dentro del por qué estamos en lo que estamos. Y esto es lo que más movió el Señor a identificar. Por un lado estaban los que estaban haciendo del templo un lugar de mercado: sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseos, todos confabulados para que hicieran ahí del templo un lugar de mercado. ¿Por qué dañó tanto la santidad de Jesús esta imagen? Porque los altares eran el lugar público de adoración, no era el lugar de mercado. Para eso habían lugares de mercado, las plazas, habían lugares fuera de la ciudad que la gente podía establecer claramente un mercado. Pero los atrios, que era el lugar público de adoración, donde estaba el sacrificio, el lavacro, diferentes ambientes de adoración, lo habían convertido en un mercado. Y el Señor se siente ofendido por eso. Lo segundo que vemos es que en el tiempo en que el Señor ya restablece la tranquilidad, empiezan a venir personas que necesitaban de Dios. Y Él obra milagrosamente para ciegos y también para los cojos, dice, y los sana. Y esto provocó una algarabía de adoración a Dios. Pero en vez de unirse todos a la algarabía, habían otros que estaban criticando. Entonces el Señor establece algo ahí, un principio, en cuanto a lo que estaba sucediendo. Unos adoraban, otros se sentían ofendidos por lo que estaban viendo de Jesús, y otros estaban obviamente en sus placeres y en sus motivaciones personales de por qué estaban en el templo. Y esta es la tesis del sermón de este domingo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿De qué se conoce? ¿Cómo se conoce el templo tuyo en la casa del Señor? La iglesia El Faro, ¿cómo la conocen los demás?
¿En qué nos hemos convertido como iglesia? Fue un mensaje muy confrontativo. Me vi confrontado por este mensaje. Cuando estamos en nuestra casa, en tu casa, tú estableces las reglas como padre, no tus hijos. Hay una razón por la cual tú pones que a esa hora se entra, a esa hora se come, hay un espacio de tiempo para ver televisión, hay una hora específica que hay tope para límite para ver wifi, para tener wifi y ver y estar atento a las redes sociales. Son tus reglas en tu casa. De igual manera, recuerda cuando tú eres hijo, tenían reglas en la casa de tus padres y te sometías a ellas. No obedecerlas traía como consecuencia un castigo o el hecho de no poder disfrutar de las cosas que tú querías o necesitabas. La casa del Señor tiene sus reglas también. Venimos con las intenciones correctas a la casa de Dios. En tu casa están establecidas las reglas de armonía, de buena intención, de buena comunicación, de santidad. Estamos claras en las reglas en el templo que somos nosotros. Tenemos claridad en cuanto a qué reglas yo debo tener de santidad. Y este es el mensaje que el Señor nos dio hoy este domingo. Entonces me gustaría que identificáramos en 3 preguntas que quisiera que usted se hiciera como familia o como persona. Lo primero es, ¿qué regla estoy violentando? En mi casa, en esta casa, ahí donde usted vive, que está ofendiendo la santidad de Dios. ¿Qué violación a una regla está llevando a que en tu casa haya una violación a la santidad de Dios? Lo segundo, ¿cuál es tu reverencia? ¿Cómo calificarías tu reverencia en cuanto a la casa de Dios? ¿Entras a la hora que te da la gana o eres puntual? ¿Participas efusivamente, con ánimo, con pasión en la adoración o eres un espectador? A veces tenemos problemas en cuanto a que estamos en la casa de Dios y no nos podemos la canción, pero aún así, ¿participas de la adoración o eres simplemente un espectador? Esto nos permite ser participantes o simplemente espectadores en la casa de Dios. Hablando de la santidad de Dios, ¿estás violentando algún principio de la santidad de Dios cuando estás en el templo, usando tu teléfono, estando ocupado más en las redes sociales, o probablemente en una conversación que nada tiene que ver con la persona que está al lado tuyo, de lo que estamos en la casa de Dios? No olvides, mi casa será llamada casa de oración. Y es el lugar de depósito de la santidad de Dios. No el templo, nosotros, las personas, los ofrendantes, los creyentes. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado, no estar ofendiendo a Dios, no estar ofendiendo la santidad de Dios, no profanando el lugar donde decimos, esta es la casa de Dios, es el templo del Señor. Amados, no olvidemos, Dios es santo y nosotros también participamos de esa santidad. No lo olvidemos. Que el Señor te bendiga, que tengas una linda semana llena de la bendición de Dios y disfrutando siempre de su presencia.